Sea usted bienvenida, bienvenido a Yo Audiencia Mexiquense. Como usted sabe, desapareció este Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos, el INAI. Era un órgano autónomo. Y pues estamos viviendo una transición muy interesante en ese terreno porque ahora serán otras las instituciones que velarán por uno de los derechos fundamentales que usted tiene como audiencia, que es justo el derecho a la información. ¿De qué manera este cambio jurídico institucional va a impactar en este derecho humano? ¿De qué manera podría afectarle también como ciudadana o ciudadano? Es un tema que también nos preocupa en Yo Audiencia Mexiquense. Y vamos a abordar este tema con Laura Enríquez. Ella es la comisionada presidenta de Info Ciudad de México. Antes de la entrevista le invito a ver una cápsula para que nos empapemos todavía mucho más de este tema. México vivió una transformación importante en la arquitectura de sus órganos autónomos. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, mejor conocido como INAI, dejó de operar tras una reforma constitucional que redistribuyó sus funciones. Ahora, las tareas de garantizar el acceso a la información pública y la protección de datos personales están a cargo de nuevas instancias en el gobierno, como la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno y su órgano, Transparencia para el Pueblo. Con el compromiso de seguir velando por estos derechos fundamentales, la transición ha generado preguntas razonables. ¿Cómo se realizarán ahora las solicitudes de información? ¿Se mantendrán los principios de imparcialidad y autonomía? ¿Qué impacto podría tener esto en el ejercicio periodístico y en el derecho de las audiencias a estar bien informadas? A nivel federal, se han anunciado plataformas unificadas para facilitar las solicitudes ciudadanas. En el ámbito estatal y municipal, los organismos locales aún operan, pero se analizan nuevas rutas de coordinación con las entidades federales. El objetivo declarado: fortalecer la transparencia sin duplicar estructuras. Hoy, en Yo, Audiencia Mexiquense, conversamos con Laura Enríquez, comisionada presidenta de Info Ciudad de México, para entender los alcances de esta transición, sus implicaciones en la vida pública y cómo asegurar que el derecho a saber siga siendo un pilar de nuestra democracia. Ahí tiene usted algunos de los datos fundamentales de este nuevo andamiaje jurídico-administrativo de cómo va a quedar la transparencia, la rendición de cuentas aquí en nuestro país y sobre todo ahora qué vamos a hacer como ciudadanas y ciudadanos para garantizar nuestro derecho a la información, que también es un derecho de las audiencias. Y pues ya le anticipábamos, nos acompaña Laura Enríquez. Ella es la comisionada presidenta de Info Ciudad de México. Bienvenida a Yo Audiencia Mexiquense. Muchísimas gracias, querido Gabriel. Me encanta estar de nueva cuenta contigo, saludar a toda la audiencia mexiquense, por cierto. Muy contenta de estar aquí hablando de temas tan relevantes como estos, justo. Transparencia, protección de datos personales, rendición de cuentas. Hay un antes y un después en el modelo que solía regirnos en nuestro país y también en las distintas entidades de la República, entre ellas Ciudad de México, el Estado de México. Y bueno, pues hay cambios, son vientos de cambio y de transformación y pues estamos en ello, querido Gabriel. Pues justo de eso. A ver, así como que el ABC, estamos en una etapa distinta, ¿no? Es decir, ya desapareció este Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos. El INAI ya no existe. Ya fue. Ya fue, ¿no? Ahora, ¿dónde va a quedar esta transparencia a nivel federal? Si quieres, luego vemos ya a nivel estatal. Mira, muy importante que empezaste a hablar justo del INAI, porque el INAI es probablemente el que es más conocido en todo el país entre la población en México, con un modelo de autonomía, que eso era importante recalcarlo. El INAI lo que tenía era una autonomía, no dependía del Poder Ejecutivo. Autonomía constitucional, Constitucional, ¿no? Desde la Constitución se decía, bueno, este organismo garante cuenta con autonomía, se va a encargar de tutelar dos derechos humanos fundamentales, ¿sí? Y no va a depender ni del Ejecutivo, ni del Legislativo, ni del Judicial. Va a ser un autónomo, como la autoridad en materia electoral. ¿Sí? Pero nadie conocía que además de ese INAI, o muchos no conocían que además de ese INAI, había otras autoridades a nivel local, que es la segunda ronda. Ahorita lo que sucedió es que ciertamente con la promulgación del decreto constitucional en diciembre de 2024 y con la aprobación de las leyes secundarias que entraron en vigor ahora a partir de marzo, ¿sí? Lo que tenemos es que, uno, el INAI ya desapareció. Esa autoridad nacional ya desapareció, ¿sí? Y
ya asume esas responsabilidades, digamos, dos entes. Por un lado, para la transparencia, 18 autoridades garantes, entre las cuales una de las más conocidas para el Ejecutivo es Transparencia para el Pueblo, ¿sí? Y a su vez, quien lleva datos personales en el Ejecutivo, por ejemplo, es la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que también lleva el tema de datos personales para el sector privado, ¿no? Ah, de acuerdo. Entonces, a ver, esta de así es. transparencia para el pueblo no pertenece al sistema nacional de, bueno, este sistema anticorrupción, esta nueva Secretaría Anticorrupción. Sí, sí depende de ellos, es decir, sí hay una dependencia del Ejecutivo, por eso hablo ya no de una autoridad como el INAI, sino de 18 autoridades en materia de transparencia. De acuerdo. Porque entonces el Ejecutivo tiene su autoridad, se llama Transparencia para el Pueblo y se llama Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Pero, por ejemplo, la Contraloría del propio Poder Legislativo será su autoridad también en estas dos materias. Y para el Poder Judicial también su propio homólogo, ¿no?, en la materia. Y para un autónomo como el INE será su órgano interno de control. Y así hay 18 autoridades, o sea, una autoridad por cada, digamos, ente. De acuerdo. Entonces, por ejemplo, si yo como ciudadana mexiquense, le quiero hacer una solicitud a la Secretaría de Educación Pública a nivel federal, ahora, ¿dónde lo hago? Ok, ahora esas solicitudes siempre se van a hacer directamente ante el ente público. Entonces, por ejemplo, si tú quieres información como periodista, o si alguien de tu audiencia es, por ejemplo, un estudiante, un alumno que quiere información sobre movilidad, entonces va con su secretaría correspondiente, la Secretaría de Movilidad. Tú, por ejemplo, con el gobierno del estado, tú puedes hacer alguna consulta directa y generalmente lo que uno esperaría es que sí te contesten, que te den tu información completa y todo. Pero, ¿qué pasa si te la dan incompleta? ¿Qué pasa si te quieren ocultar esa información? ¿Qué pasa si literalmente ni te responden? Bueno, ahí es cuando entran en acción estos órganos autónomos todavía en el ámbito local. Entonces, tú tendrías que acudir al Infoem y entonces tú ingresas algo así como una queja y les dices, tal secretaría no me quiso atender. Pero en este caso te refieres a nivel local, a nivel estatal. Ajá, pero por ejemplo, cierto, si yo la quiero hacer a nivel federal. A nivel federal, lo que tú tendrías que hacer es la pregunta, se la haces, por ejemplo, a Jefatura de Gobierno, a la Presidencia de la República, o la pregunta se la haces, por ejemplo, a la Secretaría de Economía. Y si no te contestan o te contestan a medias, lo que tienes que hacer ahora, en vez de ir al INAI, la autoridad que te va a atender es Transparencia para el Pueblo, en materia de transparencia. Y por otro lado, en tema de datos personales, si sientes que alguna de estas secretarías, por ejemplo, de alguna manera vulneró tu derecho a la protección de datos personales, de que filtró alguna base con tu información, vas entonces con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Ahora son dos entes distintos para el Ejecutivo. Pero si fue en el Legislativo, vas ante otras autoridades. De acuerdo. Y si es el Judicial, vas ante otras autoridades. Y todo eso se tendrá que hacer, porque estamos en un periodo de transición, en los sitios web de cada una de estas dependencias. Ahí supongo que deberá estar quizás el clic para temas de transparencia, supongo. Así es. Mira, todo ahorita, de acuerdo con el marco normativo, la Plataforma Nacional de Transparencia tendría que seguir operando. Hay plazos suspendidos, pero esa plataforma nacional la tendrá ahora en operación bajo su resguardo la Secretaría Anticorrupción. Esa es una manera muy buena en la que podemos seguir haciendo consultas. O sea que ahí, por ejemplo, yo puedo seguir haciendo solicitudes. Preguntas, preguntas y solicitudes. Así es, solicitudes. De acuerdo. En Así este es. sistema que se creó, que es maravilloso, por cierto. Es muy, muy bueno. Y objetivamente también se tendría que continuar los medios de impugnación, que son estas quejas. Claro. Ahora bien, de todas maneras, las unidades de transparencia de todos los entes públicos no desaparecen. O sea, el derecho humano al acceso a la información y protección de datos personales no desaparece. Los medios de impugnación, la manera de quejarte, digamos, no desaparece. Las obligaciones de transparencia continúan. Le tocan a otras autoridades simplemente. Simplemente. O sea, continúa ese mismo derecho. Continúa el derecho. Y entonces, si tú quieres hacer, por ejemplo, una queja, entonces tú accedes ante estas dos dependencias, por ejemplo, del Poder Ejecutivo, y entonces tienen una unidad de transparencia, ahí te tienen que atender para dirigirte a donde tenga que ser, ¿no? En este caso, en Transparencia para el Pueblo te pueden asesorar, tiene que haber un correo electrónico, una página web, ¿no? Tenemos ya que hacer una pausa, Laura Enríquez, pero por favor, no se vaya, vamos a continuar hablando de estos temas porque, en efecto, uno de los derechos de las audiencias es el derecho a la información y se vincula mucho con la labor también que realizan las y los periodistas, usted también como ciudadano,
pues, por supuesto. Así que aquí lo esperamos. Gracias por continuar en Yo, Audiencia Mexiquense. Estamos en una entrevista con Laura Enríquez. Ella es la presidenta de Info Ciudad de México, de este ente de transparencia, de rendición de cuentas. Y Laura, antes de irnos al corte, platicábamos pues ya sobre estas nuevas vías para solicitar pues archivos, expedientes, documentos, ejercer nuestro derecho a la información. Pero hay una parte siempre interesante, sutil en algún sentido, que tiene que ver, pues finalmente, con este programa. A ver, las audiencias muchas veces nos informamos de la manera en cómo se ejerce el recurso a través de la labor de las y los periodistas. Porque pues ellos son los periodistas, las que nos informaron en su momento de las toallas de Fox, de los gastos, por decir algo, de papel de baño en algunas dependencias, de los excesos también en otras. Los periodistas estarán afectados por esta transición que ahora estamos viviendo y estas facultades que van a recaer en estas secretarías de Estado, porque pertenecen a las secretarías de Estado, ¿no? Ya queda centralizado en el gobierno federal esto. Mira, la respuesta rápida... Y a nivel estatal, perdón. Sí, claro. La respuesta rápida sería que aspiramos a que eso no suceda, justamente, ¿no? Que no se vean afectados. Déjame decirte que justo el tema de transparencia y protección de datos, particularmente el de transparencia, nació a partir del Grupo Oaxaca, que lo saco a colación porque fue ese grupo, un grupo muy diverso, ¿no? Integrado por especialistas, integrado por conocedores y conocedoras, periodistas, personas del ámbito académico, de sociedad civil, ¿no? Que pujaron por crear, ¿no? Un nuevo andamiaje en materia de transparencia y darle vida a ese derecho que ya estaba en la Constitución desde hace mucho tiempo, pero que no se le había dado vida con leyes secundarias. Entonces, naturalmente nace, digamos, en parte desde el periodismo. Y sí, uno de los mayores usuarios del tema de transparencia en particular son el sector periodístico, son los periodistas. Creo que es muy importante, como que en estos momentos en los que hay confusión, por supuesto, ¿no? En los que se pensó que se iba a acabar como tal el derecho, creo que es muy importante invitar a toda la audiencia a que continúen ejerciendo su derecho de acceso a la información y de protección de datos personales, porque aunque el derecho está reconocido en nuestra Constitución, si un derecho no se ejerce, de facto es como si se perdiera. Y entonces la invitación va, por supuesto, igualmente para los periodistas, que a partir de este tipo de herramientas, por ejemplo, se dio información a conocer y, por ejemplo, hoy el caso Casablanca lo conocemos gracias a investigaciones periodísticas. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que sucedía antes es que pedías información y si en algún momento te la negaban, ibas con el INAI. El INAI, en su momento como órgano garante nacional, resolvía e instruía a las autoridades, según su análisis, ¿no? Pero muchas veces instruía que liberaran esa información. Ahora no será el INAI, ahora será la propia autoridad de este sector, ¿no? Por ejemplo, del Ejecutivo. ¿Qué es lo que sucede? Que si uno incluso no está conforme con la respuesta, no solo del ente al que le pediste información, sino la respuesta o la resolución de la autoridad garante, podrás todavía impugnarlo y el asunto es que ahora se va a judicializar ante juzgados especializados en esta materia. Entonces, bien podrías tener esa alternativa de llegar hasta el ente judicial para lograr obtener una respuesta si es que el derecho, digamos, o la razón te asiste. Ahora, en el caso de Info Ciudad de México, pues ya desapareció, lo hemos dicho, el INAI. El INAI. Pero a nivel estatal, decías, todavía está en esta supervivencia, sí. Así le podemos llamar a Info Ciudad de México, también al Instituto de Transparencia de aquí del Estado de México. ¿Y hasta cuándo van a estar así? ¿Y cuáles van a ser sus funciones durante todavía esta supervivencia? Es decir, ¿seguirán atendiendo pues justamente los reclamos, ¿no? de las ciudadanas y ciudadanos de que no recibieron la información correspondiente? Así es. Si yo te lo pudiera decir, diría, Info Ciudad de México está presente todavía, seguimos trabajando firmes.
Tenemos la expectativa de seguir trabajando a lo largo de este año 2025 porque, de hecho, el Congreso del año pasado, el Congreso de la Ciudad de México nos aprobó no solo un presupuesto considerable, sino un aumento en el presupuesto 2025. Entonces, hemos tenido muy buen diálogo con las autoridades y todo parece indicar que vamos a continuar trabajando este ejercicio 2025 y que justo va a venir una transición. Lo que sucede con el Info es que estamos en una transición, ¿no?, en la que estamos dejando, por supuesto, la casa en orden, seguimos tutelando el derecho, al mismo tiempo dando a conocer los derechos, difundiendo la cultura de la protección de datos y del acceso a la información, de Estado abierto, y al mismo tiempo, pues estamos transicionando con las siguientes autoridades, ¿no? Estamos participando de un diálogo, de hecho, tú recordarás que a partir del 21 de marzo comenzó un plazo de 90 días para que los congresos locales pudieran armonizar su normatividad en esta materia, ¿no? Ya estamos, digamos, a lo largo en el transcurso de este plazo y resulta que a partir del día 24 de marzo, unos cuantos días después, el Congreso de la Ciudad de México instala unas mesas de diálogo permanentes en las cuales, muy afortunadamente, el Info forma parte. Entonces, el Info ya forma parte del diálogo para el diseño del modelo que viene. Es decir, tenemos capacidades, herramientas, procesos perfeccionados en esta institución a lo largo de 19 años que, por supuesto, pesan y pesan mucho, Gabriel. Y eso, lo positivo, hay que pasarlo a lo que viene, recuperarlo en el nuevo modelo y a lo mejor también aspirar, por supuesto, a mejorarlo, ¿no? Y esto está ocurriendo, tú así lo ves, porque pues, obviamente da seguimiento a lo que pasa a nivel nacional, en casi todas las entidades. Están en ese proceso de transición. Sí, en general en todas las entidades están en proceso de transición. Sucede que en algunas a lo mejor ya aprobaron normatividad en los congresos locales, en algunas otras lo están tomando como con más calma, ¿sí? Entonces podremos ver a lo mejor algunas entidades que ya rápido van a cambiar de autoridad y algunas otras que a lo mejor durante todo el 2025 o no sé, tal vez un poco más, continuarán. Sí, la ley nos establece un parámetro, no te debo de mentir, Gabriel. Sí resulta que ya no va a haber órganos autónomos, ¿sí? Podremos ver órganos que más bien estén adscritos a un homólogo de la Secretaría Anticorrupción, que en general en las entidades se llaman secretarías de la Contraloría, ¿sí? Entonces ahí se van a adscribir estos dos temas, pero ya veremos qué sucederá con la configuración. En Ciudad de México traemos nuestra apuesta, ¿no? Nos gustaría que fuera un descentralizado, ¿no? Que pudiéramos seguir llevando las dos temáticas, que recuperemos evidentemente al personal, la capacidad, las herramientas que hemos creado digitales que nos han dado pues, premios a nivel nacional por ese tipo de herramientas inclusivas e incluyentes, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas queremos ojalá recuperarlas, lograr a lo mejor incluso un colegiado con una persona en la presidencia que sea designada desde el origen, ¿no? Que sea permanente a lo largo de la gestión. Entonces, hay algunas cosas que personalmente creo que podrían ser benéficas, pero que todavía a nivel institucional se están dialogando con el Congreso, ¿no? Que es la autoridad que en su momento decidirá. Pues en la construcción justo de un futuro. Así es. En materia de transparencia, de protección de datos, por supuesto. Y no sé si le quieres dar un mensaje a nuestras audiencias de que sigan haciendo sus solicitudes. ¿Qué pueden pedir? ¿Qué es lo que más piden? Digamos, eso es un dato dales, curioso. por favor, ahí algún tip Claro que sí. para que hagan uso de este derecho. Con mucho gusto. Bueno, déjenme decirles que uno pensaría que la transparencia es solamente para descifrar los grandes escándalos del gobierno, ya sea local o federal, pero no es solo eso, y eso es una gran labor de las y los periodistas, pero también se puede pedir información que es pues del día a día de nosotras las personas. Hay veces que quisiéramos saber, por ejemplo, de disponibilidad de agua en nuestra colonia, que quisiéramos saber cuándo va a pasar el de la basura, qué sucede con la chatarra que está fuera de nuestro hogar. A lo mejor queremos saber sobre ciertos trámites de las becas. Bueno, trámites me refería, por ejemplo, a algo que tenga que ver con nuestras actas. A lo mejor queremos, por ejemplo, acceder a un expediente médico en un hospital público. Entonces, todo ese tipo de información se pide. De lo más recurrente son temas de seguridad, temas de educación, son temas de salud, ¿sí? Temas tema de gastos en el gobierno, eso también lo se pregunta mucho, inevitablemente, contratos, asignaciones, adjudicaciones, todo ese tipo de cosas. Pero bueno, hay mucha información, cualquier cosa que se nos ocurra. Hace poquito hasta hice un reel sobre las palmeras. Muchas palmeras están muriendo en la Ciudad de México, no sé si lo habías notado. Sí. En la Narvarte estamos
llenos de esas palmeras porque les cayó un hongo. Ajá. Y resulta que hay personas que están preocupadas porque se caen las ramas y es tremendo. Claro. Entonces, pues se le puede preguntar a las alcaldías, por ejemplo, correspondientes, información sobre qué se está haciendo para la tala, la poda de esos árboles, Claro, con qué el se va a bacheo suplantar. de las calles y tantas cosas más. Tantas cosas. Entonces, sigan preguntando, que ese es su derecho, el derecho de acceso a la información y protección de datos es suyo y sigue totalmente vigente. Laura Enríquez, muchísimas gracias por esta entrevista. Muchísimas gracias a ti, querido Gabriel. Y muchísimas gracias. Continuamos en Yo, Audiencia Mexiquense. Por favor, no se vaya. Aquí lo esperamos. Gracias por continuar en Yo, Audiencia Mexiquense. Y ahora damos respuesta a estos comentarios, quejas que han llegado a esta Defensoría de las Audiencias. Y me voy a permitir leer, en este caso fueron 2 comentarios. Ya ve que tuvimos hace algunas semanas un programa dedicado a lo que es la publicidad de comida chatarra, que es la que prevalece sobre todo en las redes sociales y que también vemos en horarios infantiles en la televisión abierta. Y pues a partir de eso nos escribieron también para dar su opinión sobre lo que está ocurriendo en sus escuelas, pero también a partir de lo que está ocurriendo, por supuesto, en lo que ven, lo que consumen en los medios de comunicación. La señora Torres nos escribió por WhatsApp y nos dice lo siguiente, dice, lo primero es el estudio socioeconómico de cada familia, nos dice, antes que cualquier cosa, hay que analizar qué es lo que está pasando en cada uno de los hogares. También debe tomarse en cuenta, nos dice, que si se eliminan las comidas chatarras, se va a generar desempleo. Es lo que nos comenta. Y finalmente debería hacerse una supervisión constante en las tiendas escolares, dice, porque hay tiendas que compran de lo más barato de los insumos, que son de muy poca calidad. Por estos rumbos, las tortas nos dicen cuestan 30, 35 pesos, los cócteles de frutas cuestan mucho más, que es comida sana, en fin, y eso es algo que es inaccesible para muchas familias. Así que, pues ahí el comentario es sobre todo para quienes están tomando las decisiones en este terreno de la comida chatarra en las escuelas, pero también, reitero, mucho ojo con lo que está pasando con la publicidad. Y también nos escribió Lulú por WhatsApp y dice, hola, sería bueno que me orientaran, que eduquen a los papás papás y mamás, dice, para que también en las casas les den comida saludable, porque desafortunadamente en sus casas les dan de comer pues lo que hay, ¿no? Para lo que alcanza. Y en consecuencia, pues debe haber una mayor capacitación, por así llamarlo, en las escuelas para generar este interés por la comida sana en los diferentes hogares. Así que, pues mire, ahí está también parte de los comentarios que se pueden generar en Yo, Audiencia Mexiquense. Y con estos comentarios nos despedimos. No olvide, por favor, enviarnos sus quejas, sus comentarios, sus propuestas. Son fundamentales para la toma de decisiones en el sistema mexiquense de medios públicos. Constantemente está apareciendo la información de contacto. Así que aquí lo esperamos y lo esperamos también la próxima semana en Yo, Audiencia Mexiquense. Quédese en Mexiquense Televisión. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no representa la posición del Sistema Mexiquense de Medios Públicos.